Él es quien resucitó al alzar. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó al alzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó al alzar. Tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó al alzar. A Dios vamos a adorar, por hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó al alzar. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados con su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. La búsqueda del hombre. Y acompáñame hoy, mayo 3 del 2020, al libro de los Gálatas, a la carta escrita a los Gálatas, en el capítulo número 3, verso número 26, por favor, Gálatas 3:26. La búsqueda del hombre. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Oremos. Padre, ponemos en tu mano este tiempo. Hoy es un día, Señor, especial para nosotros como tu iglesia. Estamos en casa, Señor, confiados de que al estar en ti y al haber sido bautizados en ti y en el propósito que tenemos de volvernos a reunir para ser bautizados aquellos que no lo han sido o no han podido hacerlo, Señor. Entendemos que el solo hecho de creer nos permite recibir tu salvación, pero que ese paso del bautismo es un paso de obediencia y es un paso de buscar esa similitud contigo, porque tú lo hiciste también, Cristo Jesús. Hoy, Señor, sabemos que estamos revestidos de ti, Jesús. Hoy, Señor, entendemos que no hay distinción alguno, que no hay distingo alguno, ni alto ni bajo, ni color alguno de piel, ni lugares en los bancos o en las entidades financieras, ni nada, alguna cosa, Señor, porque te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres uno solo. Oramos, pues, Señor, a ti, confiados y creyendo en la promesa de que venimos a ser herederos de la promesa aquella que le diste a Abraham. Oramos pues en el nombre de Jesús y ayúdanos, Espíritu Santo, para poder comprender acerca de la búsqueda que realiza el ser humano, pero realmente la búsqueda que debemos alcanzar contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Son variadas las inquietudes que agobian la mente del hombre y que lo empujan finalmente hacia una búsqueda incesante. No hay un punto en el cual el ser humano pueda decir, paramos de buscar, paramos de querer conocer. No, sino que necesita siempre algo más, pero al finalizar esa búsqueda que realice en particular, termina por descubrir que le falta siempre un centavo para el peso, que hay algo incompleto, que hay algo inconcluso. Y se va a percatar que nada realmente le satisface, que el conocimiento que adquirió no es el suficiente, sino que debe continuar en esa búsqueda. Además de buscar comprender quién soy, para dónde voy. ¿Hay un Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? Y hay una pregunta clave en todo esto, en esa búsqueda del hombre. ¿Por qué es tan importante saber quién soy?
Bueno, usted podríamos describir y citar los logros que hemos obtenido. El ser humano puede llegar a escribir y a recitar o a desarrollar una lista, un decálogo de logros obtenidos, de alcances merecidos por el esfuerzo, el estudio o el pasar, el trasegar de la vida y la experiencia adquirida en ella. Sin embargo, no escribe realmente quién es. No escribe, no logra describir realmente quién es ese hombre, quién es ese ser humano. No logramos describir quiénes somos. Porque esto realmente es muy importante, ya que de esa misma forma como usted y yo actuamos, es como realmente decidimos quiénes somos. De la forma como usted y yo conocemos y llegaremos a tener esa identidad de quiénes somos, actuaremos y podremos entonces definirnos como quiénes somos. Veamos unos ejemplos. Las mujeres anhelan tener un esposo parecido a, las que son más creyentes, parecido a Dios. Mientras que los hombres tercermundistas buscan salir de su país y migrar hacia otro lugar para lograr una mejor vida o vivir mejor. Los hombres de color blanco, de piel negra, de piel o tez mestiza o mulatos luchan por buscar e identificar su raíz. Y el creyente lo hace por reconocer que su identidad está en Cristo. Entonces adentrémonos en esta búsqueda. Vamos a mirar 2 capítulos y el primero va así: la búsqueda errada. Génesis capítulo 2, verso número 17. La búsqueda errada. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La búsqueda errada lleva a la muerte. Y vamos a nombrar en esta búsqueda errada unos tópicos bien interesantes que nos van a poder llevar a conocer quién soy, a identificar quién soy y a poder entender la forma por medio de la cual estamos actuando o la manera como actuamos y que identifica o nos identifica frente a los demás en quiénes somos. Entonces la búsqueda errada lleva a la muerte. Usted y yo nacemos espiritualmente muertos, es decir, estamos separados de Dios. La muerte espiritual significa estar separados de Dios. Entonces no hay ninguna religión o ningún método místico o filosofía alguna que satisfaga la plena necesidad espiritual que el ser humano enfrenta. Más bien, cuando busca de manera errada en religiones, en ritos, en misticismo o en filosofías o incluso en negar la existencia de Dios, termina por enfrentarse a la destrucción y la corrupción de sus propias emociones y de su propia voluntad. El hombre realmente, cuando no tiene, no posee el conocimiento real, sino que va por una búsqueda errada, termina por ser títere de, porque pierde su voluntad y pierde el control de sus emociones. Hoy, cercano a esto, usted y yo quizás vemos a muchos hombres y mujeres, a muchas personas que están vivos fisiológicamente, anatómicamente. El desarrollo homeostático de su función vital permanece. Sin embargo, están muertos. En ellos no hay esperanza alguna. En ellos no hay un sueño, un pensar de un mejor mañana. No hay una ilusión. ¿Qué más produce la búsqueda errada? La búsqueda errada distorsiona el conocimiento. En el libro de Génesis capítulo 3, por favor, vamos a encontrar esa distorsión del conocimiento. Porque el hombre tanto llega a conocer y a investigar y tanto profundiza que frente a cada hallazgo o frente a cada comprensión se enfrenta a un nuevo mar desconocido. Es decir, llega a un punto en el cual ese punto que le permitió conocer algo que venía de atrás, queriendo buscar y encontrar la razón o la explicación de ese proceso, ese procedimiento, de aquel cosa u objeto, lo lleva finalmente a tener que investigar más allá, porque este primer punto simplemente es un paso de un gran eslabón, porque el real conocimiento no lo puede abarcar. El ser humano no logra abarcar la totalidad del conocimiento. Y esto es porque la búsqueda errada, al distorsionar el conocimiento, hace que el hombre pierda el conocimiento real de Dios. Génesis 3:6 dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Dice, y era deseable para adquirir sabiduría. Escucha bien, era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego
le dio a su esposo y también él comió. Entonces vamos entendiendo que la búsqueda errada distorsiona el conocimiento porque se pierde el conocimiento real de Dios. Porque la mujer vio que el fruto era bueno para comer. Ya habían sido advertidos de que no, ¿cierto? Bueno, eso es como cuando el hombre al comer se percata de que está desnudo y tiene miedo y dice, por eso me escondí. En el verso 10, la parte B dice, por eso me escondí. Porque esa pérdida real del conocimiento de Dios lo lleva a esconderse. Y fíjate que el pecado siempre se hace a ocultas. Cuando las personas hablan de conspiraciones, lo hacen encerrados, en lugares secretos, en la oscuridad, en la densa noche. Lo hacen y no duermen. Por eso yo sencillamente cuando me hablan de conspiraciones, ok, sí, chévere. De los conspiradores Dios se encargará, porque yo estoy tranquilo y confiado en aquel que conozco. ¿Sabes? Dice la palabra que el malvado no duerme, pero el justo duerme tranquilo, porque su mano lo sostiene. Bueno, ¿qué más afecta o qué más causa la búsqueda errada? Afecta las emociones. En el verso número 9, ahí en el capítulo 3, vamos de 9 al 10a, surgen entonces aquí las emociones negativas. ¿Sabes por qué? Porque afecta las emociones. La búsqueda errada afecta las emociones del individuo. ¿Ok? Dice, pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y el surgimiento aquí de las emociones negativas, como la duda, la venganza, la ansiedad, el miedo, la justificación, aquí abre al ser humano un despliegue total de emociones totalmente negativas. En el Señor estaba completo, había plenitud. Pero aquí viene entonces la duda, la venganza, la ansiedad, el miedo, la justificación de sus acciones, el cuestionamiento de la palabra, y olvida que la palabra es la que realmente lo confronta. La palabra de Dios es la que a ti y a mí nos pone frente a Dios, cara a cara con Dios. Por eso cuando dice un ser humano, cuando usted y yo decimos, es que tengo miedo, es que no sé si está bien o está mal. Y si tú y yo vamos a la palabra y conocemos a Dios realmente, su palabra se revela a nosotros, su palabra nos confronta y nos lleva a decir, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué quieres vengarte? ¿Cuál es la razón de tu venganza? ¿Cuál es el motivo de tu venganza? Quizás entonces nos lleve a perdonar, quizás nos lleve a pasar por alto la ofensa, quizás nos lleve a decir, yo me encargo de aquellos que te ofendieron. Y así, ¿sabes qué? Esto hace también que el hombre, al cuestionar la palabra y no tenga cómo ser confrontado, llegue a eliminarse entonces de tal forma la oportunidad de encontrar la salida a una emoción negativa. Porque termina a veces trasladándosela a otros. Es que no fui yo, fue otro. Por eso Adán dice, es que no fui yo, fue la mujer que me diste. O la mujer que me diste me dio de comer. En fin. Y la mujer dice, no, es que fue la serpiente. Y entonces hacen a otros los causantes de su desgracia, los responsables de las emociones negativas por una búsqueda errada. Quiero leer algo que encontré frente a esta situación de las emociones, de las emociones dañadas o las emociones negativas, porque cuando hay emociones dañadas o emociones negativas, el hombre busca solucionarla de una forma, o sea, busca una forma errada. Y el señor Albert Hoffman, en Suiza, en el año 1938, se interesó por la ergotamina y encontró, a partir del hongo de la cebada, el cornezuelo, que era usado en la Edad Media por las brujas de Harlem, un producto químico al que llamó LSD, es decir, el acrónimo de dietilamida de ácido lisérgico. Seguido de ese nombre, entonces, le ha determinado o le llegó a determinar el nombre secuencial LSD-25. Hoffman descubrió sus propiedades psicodélicas en el año 1943 y el LSD entonces fue introducido por los laboratorios Sandoz como medicamento comercial para diversos usos psiquiátricos en el año 1947,
bajo la marca del ICID. Oye bien, del ICID. Muchos psiquiatras entonces y psicoanalistas de las décadas de 1950 a 1960 vieron que en esta droga un agente terapéutico muy prometedor para tratar a sus pacientes con depresiones, estados ansiolíticos, temores y dudas. ¿Sabes por qué? Porque el temor y la duda lleva a la persona a un estado de angustia, a un estado de agobio, a un estado de ansiedad. Y ahí viene la formulación. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la formulación de estas drogas, porque estas drogas lo que hacen es apagar la capacidad de dominio del individuo y la capacidad de poder desarrollar y desenvolverse. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y si hay alguna situación puntual, no simplemente los empiece a tomar, sino hay algo adicional. Cuestione primero esa situación puntual y vaya al origen de esa situación negativa, de esa emoción negativa, de esa duda, de esa angustia, de ese temor y esa situación puntual. ¿Sabes por qué? Porque en la búsqueda iniciada por el hombre, cuando está alejado de Dios para obtener ese bienestar o para poder volver a estar bien en el control de sus emociones en los momentos en los cuales las circunstancias oscuras se hacen más densas, se hacen más angustiosas, se hacen más agobiantes, viene la inseguridad, viene el temor, viene el miedo, viene la vergüenza, viene la ansiedad, viene el trasladar la responsabilidad a otras personas. Entonces, las hormonas sintéticas o las drogas sintéticas, estas que elevan entonces una situación o que hacen que se generen unas sensaciones, unas percepciones psicodélicas en el individuo, surgen entonces como una vía de escape, pero es una vía de escape temporal. ¿Para qué? Para finalmente volver otra vez a el lado oscuro, a ese lado oscuro donde el ser humano del cual quería salir. Y es un círculo vicioso y es una espiral descendente que lo lleva al fondo de la fosa. Pero recuerde que dice el Señor que clamé a mí y en el lodo y me sacaste del lodo del fondo de la fosa. Y hay un verso que dice que yo clamo angustioso a aquel que es la roca de mi salvación. Un salmo. Bueno, entonces la búsqueda errada que conduce a la afectación de nuestras emociones y generan emociones negativas, cuando el ser humano va en procura de buscar la solución a través de, termina entonces dañando a otros. ¿Por qué, mi querido? Porque realmente estas drogas nunca van a alcanzar el diseño real del creador. Porque Dios a ti y a mí nos creó y desarrolló un cerebro, un cerebelo, un tálamo, un hipotálamo, un cuerpo calloso, en fin, todos los órganos y organelos del cerebro que están allí tienen unas funciones específicas. Y esas funciones, en algunos de ellos, tienen la segregación de unas hormonas, es decir, de unas sustancias químicas que hacen que usted y yo nos activemos. Pero cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, cuando usted y yo conocemos a Dios, la verdadera creación hace que el Espíritu Santo busque sacar desde adentro ese deleite pleno, ese deleite que satisface, ese deleite que lleva al individuo a tener el dominio sobre sus emociones y a tener una perspectiva diferente y real de las circunstancias. Entonces no miramos las circunstancias negativas. Por ejemplo, en estos momentos de encierro decimos, ok, estamos confinados, pero nos estamos cuidando de ser contagiados, de poder morir, de poder llevar el contagio a otras personas, de ser transmisores pasivos de esta sustancia, de este virus, y entonces siendo asintomáticos estaríamos no afectando a nosotros, sino afectando a muchos otros. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, ese miedo que puede llegar a causarnos la contaminación del COVID nos hace colocarnos una mascarilla, taparnos los guantes, entrar a la casa y quitarnos las ropas que nos hacen entrar de la calle, lavarnos los zapatos y todo lo demás y lavarnos después con agua y jabón. Pero también nos permite también entender que cuando echamos las ropas y todo lo lavamos con agua y jabón, abundante jabón, entonces el virus desaparece. Entonces, cuando usted y yo tenemos el conocimiento real de Dios, podrán existir afuera muchos riesgos y muchos temores y muchos peligros. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios, no necesitamos recurrir a ciertas sustancias o a ciertas acciones de afuera hacia adentro para producir alegría o para poder producir paz. Las drogas sintéticas, el alcohol mismo, el alcohol es una droga. Alguna vez tuve una experiencia con un hombre que me decía, pastor, es que tengo un problema y tal cosa. Y yo le decía, ¿tú consumes alcohol? Sí, pastor, pero eso de vez en cuando. ¿Cada cuánto lo hace? No, tal cosa. Y los problemas que tengo con mi esposa son por eso, o sea, por el alcohol.
Lillo, pero es que el alcohol es una droga. No, el alcohol no es una droga, pastor. No, ¿cómo le ocurre? El alcohol es una bebida. Sí, pero es una droga, porque adormece los sentidos. Entonces las drogas sintéticas, el alcohol, el cigarrillo, consumen la vida de muchos jóvenes y muchos adultos y lleva a esas personas hacia la muerte. Y lo peor, arrastra con ellos a su propia familia, los lleva a la destrucción. ¿Qué más genera la búsqueda errada? Genera demasiadas opciones para decidir. Tremendo. Demasiadas opciones para decidir. En el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 al 17, encontramos esta respuesta. Porque ahora debe elegirse. Por todo debe elegir. Si va, no va, si viene, no viene, si se sienta, no se sienta, si para, no para, si hace esto, aquello, otro, porque quería conocer el bien y el mal. Bueno, entonces, mire lo que dice Génesis 2:17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y por eso vemos que algunas investigaciones terminan siendo sórdidas, terminan siendo oscuras, terminan siendo torcidas. En algunos casos vemos también que se desarrollan asesinatos seriales o muertes o daños hacia las personas porque están en proceso de investigación. Vimos alguna vez que en algunas ciudades de nuestro país las personas que estaban en las calles terminaban en los salones de estudio de algunas universidades para los estudiantes de medicina. Eso es tétrico, pero es que eso se vio también en épocas anteriores. E incluso hay películas acerca de esas acciones puntuales. Entonces, usted tenemos que entender que el Señor nos dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y no estoy diciendo que no busques conocer, no, sino que si vas a buscar conocer, busques conocer de la manera real y de la manera verdadera. Vamos a hablar de eso. Porque dice que el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el ser humano se enfrenta a demasiadas opciones, a demasiadas y variadas opciones en la vida, porque debe elegirse entre aquello y lo otro. Entonces, por ejemplo, se va a elegir pareja. Entonces, no, aquella, por esto, por aquello. Ay, es que esto es lindo, es que tal cosa. Y entonces pululan las emociones, salen las emociones negativas y empiezan los engaños en la mente y termina la persona siendo títere de las emociones, siendo títere de un tercero. Y viene la manipulación de los seres humanos hacia otros. Bueno, algo adicional es que la carne no tiene cómo saciarse y el mundo presenta unos estereotipos o unos estándares que muchos buscan alcanzar y muchos quieren llegar a lograr, pero son inalcanzables porque cada vez que se logra algo, siempre hay algo nuevo y siempre hay algo nuevo y siempre se avanza y se avanza más. Bueno, hay que tener presente entonces que esa cantidad, esas demasiadas opciones sobre las cuales decidir están ligadas y motivadas a la satisfacción de necesidades o del estado de ánimo. Entonces, ¿estamos bien? Buscamos conocer, buscamos decidir, buscamos hacer, buscamos tener, buscamos elecciones, pero ¿estamos bajo de ánimo o se está bajo de ánimo? Entonces no se quiere elegir nada y lo que se elige son cosas que vienen a hacer daño, que vienen a lastimar. Entonces vienen los intentos de asesinato vienen los intentos de suicidio o la automutilación, viene también el hecho de querer tomar la justicia por sus propias manos, en fin. ¿Qué más produce la búsqueda errada? Nunca satisface, no hay una satisfacción plena. ¿Sabes por qué? Porque han sido corrompidas, el ser humano y sus emociones, su mente ha sido corrompida por las formas y los moldes que presenta el mundo. Como les decía anteriormente, el mundo presenta unos estereotipos y presenta unos estándares, presenta unas falsas expectativas y el ser humano se crea unas falsas expectativas frente a alguna situación puntual. Entonces nunca va a encontrar una satisfacción. Cuando hablamos del consumo de las drogas psicodélicas o psicotrópicas, entonces se consume algo y se busca más y más y más y más y más. Algunas personas dicen que fumar marihuana no tiene ningún problema, pero las personas adictas que yo he atendido y que a través del conocimiento de Dios y a través de entregarse a Él han sido libres, lo que me han dicho es esto: pastor, la marihuana es la puerta hacia todas las drogas. Y alguna persona no llega a la marihuana, sino llega al bazuco, o llega a la cocaína, o llega a la heroína, o llega al K2, o llega a esa droga caníbal, en fin, cualquiera de esos, llega a los cristales, finalmente termina por consumir porque no hay nada que los sacie. Es lo mismo cuando se desarrolla una actividad de ámbito sexual por fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Esto daña la química cerebral.
Y entonces terminan haciéndose cosas que no están dadas, ni fueron dadas, no fueron concebidas para que el ser humano viva a plenitud. ¿Por qué? Porque han sido corrompidas, han sido corroídas por los moldes, por las formas, por las expectativas que el mundo tiene. Y entonces muchos quieren cubrir ciertas carencias. Entonces quizás en su casa, quizás en su entorno no tiene esto, no tiene aquello, y busca a través de esas cosas suplirlas. Y eso es imposible. Sin Dios no es posible. Porque existe una imposibilidad de llegar a satisfacer la carne. La carne no se sacia. Además, aparecen los terceros. Y los terceros siempre quieren y siempre te llevan a algo más, a algo más. Como por ejemplo, una mujer que busca consejería con mi esposa y le dice es que mi esposo quiere que me haga una cirugía porque no le gusta, una cirugía plástica porque no me gusta. Perdón, no le gusta cómo me veo así. Es que él siempre recuerda cómo era asado. Pero ya tenía unos hijos. El hombre tenía nariz de... No estoy en contra de la fisiología o la fisionomía de los seres humanos, para nada. Sin embargo, él decía que su pipa, o sea, su barriga no tenía ningún problema, pero su mujer sí tenía que operarse el exceso de abdomen que tenía, que la nariz la tenía torcida y él tenía nariz de gancho, o picoloro que llaman. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué manda a arreglar a su mujer y por qué no se arregla él? ¿Por qué tiene que poner en riesgo la vida de su esposa y por qué la arriesga tantas veces? ¿Sabes por qué? Porque esta señora lleva más de 7 cirugías y cada vez que se ingresa a una cirugía, los mismos médicos dicen que es un acto invasivo, que atenta contra la seguridad del individuo. Ahora, hay situaciones en las cuales se requiere la cirugía plástica y hay cirujanos médicos, cirujanos plásticos excelentes, médicos excelentes. Está bien, sí, pero debes considerar y siempre debes considerar la razón, el motivo por el cual vas a hacerte este procedimiento. Porque muchas veces los que buscan hacer o los que lo hacen es para satisfacer a otros o por satisfacer sus emociones porque no se sienten bien o quieren estar como de 20 cuando ya son de 50 o 60. Bueno, fíjate que hay grupos de amigos que aceptan tal o cual estándar. Si no estás dentro de ese estándar, nada que ver. Por eso no hay forma que a través de un conocimiento errado se logre la satisfacción plena. El mundo es arrollador y sus exigencias. Hay niñas con mucho talento, pero se desperdician porque sencillamente se van por sus emociones. El muchacho que tiene un amplio perfil y es muy agradable, muy simpático y todo lo demás, pero en su interior cree que no tiene absolutamente nada. El doctor Miranda nos cuenta en uno de sus libros acerca de una chica que era modelo, que era linda, que tenía un carro espectacular, que triunfaba en sus estudios y en su rol de modelo y todo lo demás, pero va a una consejería con él después de una charla que él dicta y entonces dice, doctor Anderson, es que yo me siento vacía por dentro y cada noche lloro a solas. Bueno, esa chica que es muy linda, pero nadie sabe que consume alcohol, o la niña que es muy fea y que es muy de malas, pero que sabe realmente quién es y sabe realmente quién es su padre. Entonces, mi querido, tenemos que tener presente que la satisfacción de las necesidades viene a atacar la identidad del ser humano. Mire lo que dice Juan 1:12, por favor. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La identidad del ser humano está centrada en esto, en que somos hijos de Dios. Y entonces es difícil comprender que si somos hijos de Dios y estamos en una búsqueda errada, pues entonces esa búsqueda errada nos va a llevar a una satisfacción, a un estado de insatisfacción, a una satisfacción que no es y que necesito siempre más y algo más. Bueno, entonces los atributos fueron convertidos por una búsqueda errada, los atributos que Dios nos confiere o que Dios nos confirió fueron convertidos en necesidades, considerando pues que entonces el reino de Dios sí tiene esperanza y que por eso el Señor nos ha dado unos atributos sobre los cuales el Espíritu Santo trabaja a diario, que nos lleva a actuar en formas diferentes ante las circunstancias negativas o las circunstancias adversas o las circunstancias más densas. Bueno, esto nos lleva entonces a desarrollar un segundo punto, pero hagamos un rápido resumen acerca de lo que tenemos acá. ¿Qué produce la búsqueda errada? Bueno, la búsqueda errada lleva a la muerte, distorsiona el conocimiento, afecta las emociones, genera demasiadas opciones para decidir y nunca satisface. Veamos entonces ahora la segunda parte de la búsqueda del hombre. La verdadera búsqueda produce
Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. La verdadera búsqueda produce. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Estoy leyendo Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Bueno, entonces se pretende entonces encontrar una herencia positiva en la creación o a raíz de ser creados. Y para algunos que creen o consideran o siguen la línea de la evolución humana, buscan sencillamente determinar esa realidad de la existencia, de esa existencia terrenal, pero buscan siempre hallar ese aspecto positivo del estar en este tiempo y en este mundo. Sin embargo, muy a pesar de los evolucionistas y los ateos, solo la Biblia a ti y a mí nos da una respuesta y nos ofrece realmente el hallazgo sostenible para una búsqueda del verdadero y real bienestar. Porque no solamente busca la herencia positiva de estar en este lugar o la herencia positiva de la creación, sino es encontrar, hallar de manera sostenible el bienestar. Y solamente usted y yo tenemos ese bienestar cuando venimos a comprender que usted y yo somos creación de Dios. Vamos a mirar las respuestas que trae la búsqueda verdadera. Bueno, la búsqueda verdadera produce vida física y espiritual. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso número 29, vaya buscándolo allí, por favor, encontramos que encontrarnos con Dios, que cuando usted y yo hallamos ese punto crucial en nuestro camino por la vida, de entregarnos a Dios, de tener ese conocimiento real de Dios, encontramos que esto nos produce vida física y espiritual. Porque aquella vida física es lo tangible, a lo que usted y yo nos tocamos, aquello que estamos nosotros consumiendo, el sabor de los alimentos, el olor y todo lo demás, ¿cierto? Esa que se gasta, esa que se deteriora, esa que finalmente algunas personas pretenden arreglar a punta de cirugías plásticas porque quieren negar el paso de los años. Literal, eso pasa. Bueno, esa vida física termina cuando existe la cesación de las funciones u ocurre la extinción del proceso homeostático del ser vivo, y con eso pues termina la vida. Sin embargo, esa vida para ti, para mí, no llega ahí, porque dice la palabra que a ti y a mí nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces, usted y yo por eso entendemos que al hacer la búsqueda verdadera, ella nos produce vida física y vida espiritual. En segunda carta a Timoteo dice lo siguiente, verso 1 a 9, capítulo 1 a 9 dice lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y lo que quiero destacar aquí es, dice que no por nuestras propias obras, o sea, no por la búsqueda que nosotros desarrollemos, sino por la revelación, por la confrontación que produce seguirle, buscarle, encontrarnos con él en la palabra cara a cara. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mi cuerpo físico no es mi identidad, iglesia. Escuche bien aquí. Mi cuerpo físico no es mi identidad. El cuerpo físico corresponde a un género, a unas características y rasgos físicos y fisiológicos, en donde esto ha sido dispuesto previamente por el ADN. Un ADN físico, un ADN natural, un ADN natural. Pero sí hemos sido y tenemos un diseño de un ADN espiritual. Un ADN espiritual. Y por eso hablamos en nuestros cursos de ADN asimilando divinas neuronas, porque tenemos que hacer esa transformación de nuestra mente, esa transformación de la manera como estamos pensando y como hemos venido considerando que se deben hacer las cosas, porque siempre buscamos estar alejados de Dios, y lo que uno dice es: ey, céntrate y ven junto conmigo, que yo te llevo con mi diestra de poder, con mi diestra victoriosa, para que conozcas la verdad, que te va a hacer libre. Entonces, este ADN natural, este ADN físico que está en nosotros, repercute en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Por eso algunas personas piensan que ingiriendo pastillas van a hacer cambios
en sus procesos mentales y fisiológicos. Podrán hacer algunos cambios transitorios fisiológicamente, pero la fisiología humana volverá nuevamente a su ADN natural, a su ADN original, y igual mismo las emociones y los pensamientos. Entonces, cabe aquí la pregunta: en la medida que mi cuerpo se desgasta, ¿se acaba también mi identidad? Definitivamente no, porque puede ser que nuestro cuerpo se desgaste, pero nuestra vida espiritual permanece. En el libro de Juan, el capítulo 1, verso número 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y es que aquí hay una situación puntual. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, entendemos que con el primer hombre viene una muerte física y una muerte espiritual. Viene la enfermedad, viene la debilidad. Pero de la misma manera, Jesús nace física y espiritualmente, pero no muerto, sino vivo, porque proviene del Padre. Entonces, Jesús nunca perdió la vida espiritual. Y Jesús soportó la tentación. Por eso no cayó en pecado, ni tuvo ninguna situación espiritual que fuera a afectar su vida santa. Bueno, tampoco entonces Jesús llegó a pecar. Y al llegar su vida al fin, es decir, antes de morir, Jesús entrega su cuerpo y entrega su vida a Dios Padre. Y entonces por eso es que allí se hace manifiesta la presencia de Dios Padre con su Hijo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Bueno, usted y yo entonces al final nos vamos a percatar, y si no lo hacemos antes, pues que nuestro verdadero valor está no en tener una vida física que termina siendo temporal, sino en tener una vida espiritual plena, y esta es eterna. Repito, usted y yo nos vamos a percatar que nuestro valor está en no en tener una vida física que es temporal, sino más bien en una vida espiritual, la cual es eterna, porque usted y yo estamos unidos a Jesús, porque él afirma eso, y yo lo creo. ¿Qué afirma Jesús? 14:6 del libro de Juan, 14:6 del libro de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y usted y yo tenemos que creerlo. Entonces, por eso el desarrollo de nuestra fe, cuando leíamos al comienzo que usted y yo somos herederos de la promesa, hay una promesa, y por fe nosotros creemos que somos esos herederos, y por fe también nosotros creemos que somos hijos de ese Padre Abraham. Pero aquí también nosotros creemos que por fe seguimos aquel que es el camino, aquel que es la vida y aquel que es la verdad, porque nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces aquí comprendemos que nuestra vida espiritual es la parte etérea, lo que no es tangible, lo que está aún en el cuerpo, y lo que me permite estar unido con Dios. Es lo que me permite conocer realmente a Dios. Cuando yo voy en la búsqueda, debo buscar la verdad, debo buscar de la manera correcta, la verdad correcta. Y esta solamente se logra buscando a Dios. Y allí se hace manifiesta entonces el sumum bonum. Cuando usted y yo hacemos esa búsqueda, estamos tras la búsqueda del sumum bonum. Y entonces podemos entender que la soberanía se la dejamos a Dios, y que tenemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Y que ante Dios somos totalmente transparentes. Nada podemos ocultarle, absolutamente nada. Y eso nos lleva a un segundo punto. ¿Qué más produce la verdadera búsqueda? Bueno, provee de significado. Provee de significado. Recuerde que allá en Génesis 1, 26, 27 dice que el Señor crea absolutamente las cosas en la tierra, las pone de él, y allí pone al ser humano. Entonces le da un significado, le da un lugar en el cual va a desarrollar una actividad. Entonces tenían trabajo y cada uno tenía un rol. El hombre hacía una cosa, la mujer hacía una cosa. Hay unas responsabilidades para cada uno de ellos, y cada uno de ellos rinde cuentas. Usted y yo rendimos cuentas a diario al Señor. Bueno, entonces no hay ningún problema con el manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque tenemos un significado. Entendemos que lo que hacemos lo desarrollamos, y entendemos que nuestra rendición de cuentas y la responsabilidad que tenemos sobre las acciones y los puntos en donde Dios nos ha dado, cuando vamos a Él y somos confrontados, pues entonces nuestras emociones negativas son rápidamente tomadas por el Señor y apaciguadas, calladas, silenciadas, apagadas, desterradas, y nos da una nueva oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos permite fracasar, porque Dios a ti y a mí nos permite incluso que con nuestras propias capacidades o nuestro propio conocimiento, que siendo pocos, tanto las capacidades como el conocimiento, nos permite cometer errores y nos admite tal cual como somos. ¿Sabes? No tenemos problemas con las emociones porque
usted y yo fundamentamos las emociones sobre los principios de la palabra. La base de nuestras emociones están centradas y basadas, fundamentadas en el principio de la palabra, en los principios de la verdad. Bueno, vamos a mirar un tercer punto. ¿Qué más produce la búsqueda verdadera? Otorga protección y seguridad. Otorga protección y seguridad. El ser humano es vulnerable, es frágil. La vida humana es frágil y es vulnerable. Y entonces, usted y yo siempre buscamos tener un techo. Entonces, trabajamos por buscar un techo, trabajamos por tener comida en la cena, trabajamos por tener unos ahorros para el final de la vida. No estoy diciendo que esto sea malo. Lo malo es que la gente se excede en esas cosas. Y entonces, por trabajar para tener un techo, por trabajar para tener el alimento en la alacena, trabajar para tener ahorros para la vejez, se olvidan de los hijos y no hay muchachos que sean cuidados en casa. Hay muchachos que en casa hacen cosas absurdas, cosas locas, entran a mirar páginas, no solamente de prostitución, no solamente de pornografía, sino también de asesinatos y de juegos y todas estas cosas que causan daño a ese muchacho. Entonces la ausencia del padre permite la presencia del pecado, permite la presencia de las cosas perversas del mundo y no hay quien lo vigile. Entonces, por eso hoy que estamos en casa, los padres nos hemos percatado y nos hemos podido percatar de las cosas que están pasando con nuestros chicos. Nos percatamos también de las cosas que están pasando en casa. No solamente que hay una gotera, no solamente que hay moho en tal parque, no solamente que está partida una losa, alguna cosa, sino también nos percatamos de las situaciones de deficiencia que por la ausencia del ser humano en casa se han estado originando. Bueno, pero ¿sabes qué? Adán tenía absolutamente todo. Él gozaba de significado porque tenía un trabajo, tenía un dominio sobre el cual ejercer una responsabilidad y sabía que tenía una valía porque le había sido conferido al cuidado el Edén, ¿cierto? Entonces, Adán no tenía ningún problema porque tenía protección y seguridad, estaba seguro bajo el Señor. Bueno, todas sus necesidades eran satisfechas y no tenía que decidir muchas cosas. Bueno, finalmente todo le había sido provisto y dispuesto en el Edén. La satisfacción de las necesidades era total. Y la satisfacción con Dios, cuando usted y yo entendemos que Dios es aquel que nos da protección y seguridad, es total. Hay contentamiento, hay prosperidad en todo el ámbito del ser. No hay ningún temor por la pérdida. No hay ningún temor por la fragilidad. Porque la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Comienza entonces, cuando usted y yo conocemos de Dios, comienza a verse ese otorgamiento de protección y seguridad, comienza entonces a verse las emociones positivas. Entonces hay una necesidad de traer alegría, porque la alegría fluye de afuera, de adentro hacia afuera. Y entonces usted y yo comprendemos que lo que dice la palabra, que tenemos un fruto, ¿cierto? Y en Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y fíjate que empezamos a tener dominio por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos ha venido en ese proceso de santificación a diario, en ese proceso de santificación continua, nos lleva a que nosotros tengamos amor desde adentro para dar hacia afuera, no que esperamos recibir amor de afuera para adentro, porque muchas mujeres o muchos hombres terminan mendigando amor y por eso terminan en poder de y terminan siendo títeres de. Cuando usted y yo encontramos nuestra identidad, cuando usted y yo logramos entender quiénes somos, entendemos que el amor viene de adentro hacia afuera y que tengo un amor que me está dando el Padre que es inagotable y que yo estoy dispuesto para dar amor y que puede ser que muchas veces tenga un tanque emocional de amor que se esté vaciando, que esté agotándose por las dificultades o las cosas que estoy encontrando en casa o en el trabajo o las situaciones que estoy enfrentando con el mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando voy a Dios, Él me llena nuevamente. Y lo mismo sucede entonces con la alegría. No tengo que tomar licor, no tengo que inyectar una droga, no tengo que formarme un cigarrillo para estar en paz o para estar alegre. Sencillamente viene adentro. Puedo esperar pacientemente, no tengo que apresurar las cosas. Puedo ser amable y lograr ser bueno y ser fiel y leal. No solamente a Dios, sino a los demás y conmigo mismo. En mí hay humildad y, lógicamente, desarrollaremos el dominio propio. Entonces no hay lugar a las emociones negativas, porque estas cosas surgen, esos aspectos, estas características, esas expresiones surgen de adentro hacia afuera. No hay que ingestarlas, no hay que olerlas, no hay que beberlas. Bueno, veamos unos ejemplos de lo que produce esta protección y seguridad. Una mujer que se decía que era prostituta va y vacía un perfume muy costoso sobre los pies de Cristo y lo unge al Señor y lo lava los pies y los limpia y luego se los seca con sus cabellos.
La mujer samaritana se da cuenta que el marido que tiene no es el propio marido, sino que ha venido teniendo muchos maridos, dice, y el quinto tampoco es el suyo. Entonces ella deja esa búsqueda, esa mendicidad de amor. Y quiero que me preste atención mucho aquí usted, mujer, porque muchas veces las mujeres buscan amor y viven de mendigas buscando amor. Y usted debe darse a entender y debe darse por valiosa, porque realmente el amor que Dios te ha dado te permite ver lo preciosa, lo hermosa que eres y cuánto vales realmente. Y no tienes que ir a buscar amor en un tipo que te da mala vida o que te dice, yo te estoy dando de comer. Tú preocúpate porque hoy de comer y te doy para comer para tus hijos. No, no, no. Bueno, entonces esta mujer, la samaritana, termina con su marido, con el quinto que tampoco era suyo, y se entrega a esa plenitud de enseñar la palabra, de dar testimonio en su palabra, de entregar las buenas nuevas acerca de la fuente inagotable que calma la sed que tiene el individuo. El conocimiento real de Dios me lleva a esa fuente inagotable. El mismo Pedro, que termina por ser restablecido y ya no se amilana para enseñar la palabra ni para enseñar con temores o a oscuras o a escondidas, sino que precisamente habla abiertamente. Y el mismo Pablo, que deja de ser un perseguidor de aquellos que realmente tenían la verdad. Bueno, todas estas personas dieron un cambio real en sus vidas. ¿Qué más genera? ¿Qué más propicia la búsqueda correcta, la búsqueda verdadera? Genera pertenencia. Génesis 2:8. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y al hombre que había formado. Dios, el Señor, plantó un jardín en el Edén y allí puso, al hombre que había formado. En la búsqueda entonces de esa intimidad, Dios genera pertenencia. Dios genera en el ser humano una intimidad, así como también hace al ser a una ayuda adecuada para el ser humano y permite la socialización de estos dos seres, el hombre y la mujer. Dios, cuando estaba solo con Adán, llega en ese momento de una relación íntima y busca que también esa relación íntima se produzca con la mujer, porque espera que el ser humano sea capaz de socializar con los pares. Por eso el hombre que vive solo, vive aislado, pues está equivocado, está errado. Bueno, ¿qué más tenemos que considerar en este punto de genera pertenencia? Cuando usted y yo somos seres sociables, cuando usted y yo somos seres que nos damos a las personas y que buscamos vivir en sociedad, entonces buscamos departir, compartir y buscamos el deleite común y el deleite íntimo con otras personas, con otros seres, pero en especial con aquellos que son nuestro cónyuge. No es necesario ser aceptado por ciertos grupos que viven tras emociones dañadas y entonces viven haciéndose daño y que buscan sentirse afines o ser afines con aquel que tiene un problema. No, tú sabes que eres aceptado por Dios tal y como eres y sabes que eres amado por Dios tal y como eres y que no importa los errores, los pecados que hayas tenido, las transgresiones o las ofensas que hayas causado, no solamente a Dios sino a otros o contigo mismo, que Dios te acepta, pero que lo que Dios tiene un plan mejor para ti. Bueno, entonces es posible llegar entonces a tener una buena relación con las demás personas sin depender de sus palabras ni depender de sus acciones, porque muchas personas esperan que les digan cosas buenas continuamente para estar bien y sentirse bien. No tenemos que hacerlo, porque Dios sencillamente valora quién eres y quiénes somos. Muy bien, miramos un ejemplo. Como lo decía con Adán y Eva, ellos pertenecían a Dios y sentían que pertenecían a Dios y sentían que pertenecían mutuamente, que los dos eran complemento, que llegaron a ser uno solo y que ese complemento permitía que no hubiese competencia, sino más bien la búsqueda de un bien común. Por eso en un matrimonio no hay perdedores y ganadores. En un matrimonio hay un matrimonio y un hogar. Si alguien pierde de los dos perdieron. Perdió el hogar. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Eva, a la mujer, y se la presenta al hombre, surge entonces la consolidación de las relaciones humanas. Esa consolidación de las relaciones humanas es de gran significado, porque permite caminar en un mismo sentido, en un mismo propósito y hacia una misma dirección. En una relación abierta, en una relación compartida, en una relación en donde no hay nada oculto. Por eso nosotros como esposos no tenemos y no podemos tener nada oculto. Ayer vi un video de un jugador de básquetbol en donde su compañera le va a tomar el celular y el tipo se la arrebata. Hay cosas ocultas entre los seres humanos, entre los cónyuges, que son esos seres humanos que son cónyuges, hombre, mujer.
No debe haber cosas ocultas, como tampoco debe haber cosas ocultas entre los padres y los hijos, y entre los hijos y los padres. En el Salmo 1:3, frente a lo que hablábamos de lo que genera pertenencia, esa búsqueda real, miren lo que produce esta búsqueda real. Salmo 1:3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. No está buscando de manera errada, sino que en la ley del Señor se deleita, busca correctamente, busca la verdadera, desarrolla la verdadera búsqueda, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Antes de concluir, quiero que miremos algo particular, porque usted y yo somos limitados y somos frágiles. Limitados en cuanto a nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, la forma de adquirir el conocimiento. Sabemos que nuestra vida ya ha sido extendida a nivel espiritual y que tenemos una vida eterna. Cuando usted y yo vamos tras la búsqueda verdadera, usted y yo llegamos a recibir y alcanzar la plenitud y la saciedad y el bienestar del ser humano, lo que debe tener todo ser humano. Usted y yo somos esas vasijas de barro hechas por las manos del alfarero, pero ¿sabes qué? Ese barro puede ser destruido y puede ser deshecho, puede ser partido, desechado, puede ser puesto en un lugar y no ser nunca usado, pero ¿sabes qué? El precioso que se echa dentro líquido, ese precioso líquido, ese vino nuevo que se echa allí, es el Espíritu Santo, y es el mismo Dios que está en ti y en mí. Por eso, cuando usted y yo tenemos el conocimiento verdadero, podemos decir que tenemos pertenencia, que le pertenecemos, que sabemos quiénes somos y para qué hemos sido llamados, y que sabemos de dónde debemos tomar para prosperar, qué es lo que debemos seguir y qué es lo que debemos buscar y anhelar para dar ese fruto en el tiempo adecuado y que nuestras hojas jamás se marchiten, que todo lo que hagamos prospere. Vamos a concluir. Acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso número 21 al 22. Primera carta de Corintios, capítulo 15, 21 al 22, y vamos a desarrollar la verdadera búsqueda. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La muerte llega al primer hombre por el pecado, llega la debilidad también. Pero Dios a través de su Hijo a ti y a mí nos vuelve a la vida. Porque Dios Padre espera de ti y de mí un cambio. Dios Padre espera en nosotros un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, como se observó en Pedro, en la prostituta, en la samaritana, en Pablo. Usted y yo tenemos que tener presente, y tú debes tener presente esto de manera constante, que toda búsqueda te debe conducir a Dios. Absolutamente toda búsqueda te debe conducir a Dios. Y todo, absolutamente todo lo que necesites, Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a proveer. Porque ya te dio vida, una vida nueva en Cristo. Y Él se va a asegurar de que tus necesidades sean plenamente satisfechas. Ten presente, toda búsqueda debe llevarte a Dios. Toda búsqueda te debe conducir a Dios. Recuerda que eres un hombre, un ser humano en las manos de Dios, un Dios que perdona, un Dios que ya te perdonó, un Dios que te ha hecho su hijo y que tú crees esto por fe. Eres hijo suyo. Vales por lo que eres en Cristo. Solo no tienes valor ninguno. Pero estando en Cristo, vales. Y vales no por tus posesiones, ni por tus habilidades o conocimiento. Vales porque eres hijo de Dios. Vamos a orar. Dios, ponemos en tus manos este tiempo. Y gracias porque hoy, Señor, hemos podido reconocer, Señor,
que al realizar y desarrollar la búsqueda verdadera, tú generas pertenencia en nosotros. Tú, Señor, permites que nosotros podamos recibir esa protección y esa seguridad, Señor, porque tú nos provees y nos estás proveyendo de un verdadero significado, Señor. Tenemos un significado y tú has producido en nosotros no solamente una nueva vida físicamente, sino también una vida espiritual. Hoy oramos a ti, Dios, en el nombre de Jesús de Común Acuerdo. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti. Ore ahí, iglesia, por favor. Continúa en ese proceso de oración de lograr llevar a Papá Dios esas situaciones que te han estado opacando, que te han tenido quizás menguado, y confróntate con Él. Estás desnudo delante de Él, no tienes nada que ocultarle a Él. Ve y habla con Él. Dile qué te está pasando, qué está pasando por tu mente, qué estás pensando en estos instantes, qué has venido pensando durante esta semana. Y a ti que nos sigues por primera vez o a ti que te has conectado por primera vez, quiero hacerte una invitación. Es una invitación que abras tu corazón y decidas buscar realmente a Dios. Quiero tomar la cena del Señor para que podamos cerrar con broche de oro este momento especial. Y te pedí al comienzo que si tenías a la mano vino de uva y pan. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Señor, yo hoy, a través de este medio, Señor, que nos has permitido usar, Señor, te pido que bendigas nuestra salud, que fortalezcas nuestra humanidad, Señor, y que desalojes de nosotros cualquier duda, cualquier temor, cualquier angustia y cualquier situación que venga en esa densa oscuridad a arroparnos y a milanarnos. Hoy, Señor, bendecimos este pan y este vino, Señor. Reconocemos que en ellos hay un símbolo, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre derramada en esa cruz por nosotros. Y que por tanto esa cruz que fue cubierta por tu sangre preciosa, de esa misma manera, tu sangre preciosa nos cubre, Señor, nos lava y nos limpia, nos quita toda maldad. Y hoy nos permite, Señor, recibir sanidad, vida y fortaleza. Gracias, Señor. Tú, papá, por favor, ora ahí por los tuyos. Si tú, señora, no estás casada, si tu esposo no está por una situación particular, bendice este momento y bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendícete a ti mismo, por favor. Padre, bendecimos este momento, Señor, en nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Te damos gracias a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz, porque prometes, juraste y cumples. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitamos a aquellas personas que de alguna forma estuvieron cumpliendo años, pero no se inscribieron o no alcanzaron a dar aviso acerca de ello. Si estuviste aniversario, escríbenos y oramos por ti. Y siempre estamos en ese modo de oración en el Ministerio de los Ujieres, que hoy están acompañándonos juntamente con el Ministerio de Oración. Así de que recuerden que los queremos mucho, que nos hacen mucha falta. Pues los invitamos para que ahora tú, si tienes chicos, si tienes niños, si tienes muchachos hasta 14 años, niños entre los 0 meses, aquel que está en la barriguita también puede aprender, y hasta los 14 años, vamos a desarrollar entonces ahora unas actividades en Roca Kids, porque la iglesia no para, Casa Roca no para. La iglesia somos tú y somos nosotros. Que Dios les bendiga, los amamos, los extrañamos y bueno, esperamos que pronto nos podamos volver a ver y abrazar. Recuerda, desarrolla la búsqueda verdadera. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.